Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no... El versículo está bien, quizás lo he apuntado yo mal. No puede recibir nada el hombre si no le fuere dado del cielo. Y decir que lo que nosotros tenemos que recibir tiene que ser dado directamente del Señor. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios como instrumento en nuestras vidas, pero necesitamos escuchar a Dios porque Dios es un Dios que nos habla directamente. Por eso dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Necesitamos aprender a escuchar y oír a la voz del Espíritu Santo o las instrucciones del Espíritu Santo, porque es el cielo el que manda. ¿Amén? Él es el que dispone, Él es el que abre las puertas y es el que cierra puertas. Abre puertas, cierra puertas. El que te dice, este trabajo está bien, este negocio que vas a emprender es correcto, esto que vas a hacer no está bien. Tenemos que aprender a escuchar, a veces por intuición del Espíritu Santo, a veces porque no hay paz en nuestro corazón, a veces porque nos damos cuenta de que hay mucho temor, mucho miedo y a veces Dios tiene que poner paz en nuestro corazón cuando nos habla. O sea, tenemos que aprender cómo nos habla el Espíritu Santo. A veces nos habla por visiones, a veces nos habla por sueños, a veces nos habla por profecía, a veces nos confirma a través de la palabra, a través del pastor, a través de un niño. Muchas veces Dios puede hablar a través de un niño. Entonces tenemos que aprender que Dios puede, cuando necesitamos una respuesta del cielo, tenemos que tener nuestra atención puesta en lo que Dios quiere. Es importante, porque nos podemos equivocar. Los cristianos que no son guiados por el Espíritu Santo no pueden avanzar, no avanzan. Un cristiano que no es guiado por el Espíritu no va a poder crecer en el Señor. Es necesario. Fijaros que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, era guiada por una nube. Había una nube durante el día que les hacía sombra y había una columna de fuego durante la noche. Mientras la columna permanecía, mientras la nube permanecía en un sitio, ellos permanecían. Pero cuando la nube se movía, todo el campamento había que recogerlo y había que seguir la nube y había que seguir. Eso se llama dirección del Espíritu Santo. La nube, la columna de fuego es dirección del Espíritu Santo. O sea, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. O sea que es un simbolismo. La palabra nos aconseja y nos da inteligencia y sabiduría. La palabra nos aconseja, nos da sabiduría, nos da entendimiento, pero es el Espíritu el que marca los tiempos. Es el Espíritu Santo el que marca los tiempos, porque Él es realmente, Él está vivo. O sea, la palabra es estática, porque no cambia, pero la voz del Espíritu sí que cambia. Y Él trae revelación de su palabra. Quizás has leído un versículo muchas veces y no te ha dicho nada, pero hay un momento en que ese versículo ha sido, ¡pum!, te ha abierto los ojos el Señor hacia una revelación, hacia algo que tú no entendías. Entonces es el Espíritu el que revela, el que trae convicción, el que trae algo nuevo a nuestras vidas. Vamos a ver aquí, si Pablo no hubiera sabido escuchar bien la voz del Espíritu Santo, quizás hubiera perecido, quizás hubiera muerto, quizás lo hubieran matado, pero él escuchaba la voz del Espíritu. Vamos a Hechos 16, del 6 al 10. Fijaros cómo en la iglesia primitiva y cómo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y cómo en el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos eran guiados por el Espíritu Santo. Todos eran guiados por el Espíritu Santo. Escuchaban la voz. Pedro escuchó la voz y le dijo: ve a tal sitio, vendrán 2 hombres en busca tuya y te llevarán a la casa de un romano, de un centurión romano. A Felipe le dijo el Señor, el Espíritu Santo: ve y acércate a ese carro. Vemos como hay momentos en que el Espíritu Santo iba hablando continuamente, iba guiando continuamente. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu. Dice Hechos 16: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, fíjate, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿De qué manera les hablaría el Señor, que le dijo: no, aquí no puedes predicar? Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu
no se lo permitió, no le permitió. El Espíritu Santo otra vez puso impedimento para que no predicara. Es como muchas veces nosotros queremos hacer una cosa y el Espíritu Santo nos para porque no es el momento, no es el kairos de Dios. Hay un momento que es el kairos de Dios, que es el momento correcto, el tiempo correcto. La palabra griega se llama kairos, Entonces necesitamos saber cuál es el tiempo de Dios para hacer las cosas. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, un ángel, varón macedonio, dice, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es como el Señor se le reveló a través de un varón macedonio, un ángel quizás, y le dijo, ven y pasa y ayúdanos. Cuando vio la visión, fíjate Pablo el entendimiento, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Pablo era un hombre de revelación, era un hombre del Espíritu, un hombre que escuchaba la voz del Señor, un hombre con mucha letra, con mucho conocimiento, con mucha calidad, porque había sido enseñado a los pies de un gran hombre como era Gamaliel, pero él, cuando recibe el Espíritu Santo, empieza a traer una revelación tremenda y poderosa de lo que había en la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos falta, revelación de la palabra. Porque tenemos la palabra, pero nos falta la revelación del Espíritu. Y si no hay revelación, entonces muchas veces estamos ciegos a la voz del Espíritu Santo. O sea que si Pablo no hubiera escuchado y no hubiera estado atento, quizás se hubiera metido en problemas. Y muchas veces nosotros nos metemos en problemas por no reconocer y por no escuchar la voz de Dios. O sea que nuestra sabiduría muchas veces es terrenal y no oímos la voz del cielo. O sea que, y Jesús lo dice muchas veces, hay que tener oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque se trata de ser guiados. Porque dice Romanos 8, dice, los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es comunión, eso es revelación, eso es búsqueda de Dios. Eso no es conformarme simplemente a la palabra, sino que tenemos que buscar la revelación de la palabra. Amén. O sea que la voz tiene que venir del cielo, como hemos dicho antes en ese versículo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Jesús decía continuamente, yo no hago, lo que yo hago es lo que he visto hacer primeramente a mi Padre. O sea que Jesús tenía continuamente visiones, revelación, sana ve a este camino, ve a este lugar. Él no hacía nada que no le fuera revelado primeramente por el Padre. O sea que tenemos que aprender a entrar en el Espíritu para poder tener esa revelación de parte de Dios. Muy bien. Él cambia a las personas, pero ¿a qué personas cambian? Que se dejan cambiar. Amén. Él cambia a las personas que se dejan cambiar. Él le da sabor, les da pasión, les da vida, les trae fe, pero solamente a aquellos que se dejan cambiar. Si tú no te dejas cambiar, Dios no puede trabajar contigo. Tú tienes que dejar ponerte en el taller, en la rueda del alfarero, para que Dios pueda moldearte. Muchas veces no nos dejamos moldear por el Señor, porque cuando Dios quiere hacer algo diferente con nosotros, parece como nos diera miedo, pero la mano del Señor siempre es perfecta y Él va a hacer lo mejor en nosotros. Amén. O sea que deja que la mano del Señor te moldee a su gusto, porque Él sabe exactamente el propósito que tiene para ti. O sea que Dios no insiste en aquellos que no desean cambiar. En aquellos que no desean cambiar, Dios los deja, porque Él no obliga a nadie. Dios no va a obligarte nunca. Eres tú y somos nosotros los que tenemos que decirle, Señor, me rindo a ti, me pongo en tus manos para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Amén. O sea que los que no desean cambiar, porque hay miles de personas que tienen hambre del Señor, y el Señor mismo nos habla en la palabra que cuando nosotros veamos personas que no tienen deseos, que no tienen ganas, que no quieren cambiar, no tenemos que perder el tiempo con esas personas,
Porque al final Jesús nos enseña que incluso hay que sacudirse para que no se nos pegue la incredulidad de esas personas. Lucas 10, del 9 al 11, Lucas 10, del 9 al 11, vamos a verlo. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. ¿Ves? Jesús no se preocupaba por la gente que no quería saber nada de Él. Él se entrega a los que le aman. Yo amo a los que me aman, dice Proverbios 8, amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea que cuando hay una búsqueda, cuando hay un deseo de conocer a Dios, Dios se acerca a esas personas. Pero cuando la persona no tiene deseos ni anhelos de conocerle, el Señor se retrae, porque somos nosotros quienes tenemos que acercarnos a Él. Amén. Él ya se ha acercado a nosotros. Dice, pero sabed esto, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, sabed esto, os hemos predicado, os hemos hablado, os hemos dicho la verdad, no queréis recibirla, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dios ya ha hecho la obra en ti, te ha hablado. Ahora, si tú no lo aceptas, eso es otra cosa. O sea, que Dios no está mendigando a la gente y diciéndole, por favor, ven, por favor, ven. Que no, Dios no mendiga. Dios no mendiga. Dios no. El que quiere venir, vendrá por sus propios pies, porque no todo el mundo fue salvo en la época de Jesús. Era el mejor predicador, era el mejor pastor, había milagros, había resurrecciones de muertos, había gloria por todos sitios. Sin embargo, no todos aceptaron el ministerio de Jesús. Incluso se levantó envidia, quisieron matarlo, quisieron apedrearlo. Cuando Jesús empieza a leer en el rollo al principio de su ministerio el libro de Isaías, dice que le fue dado el libro de Isaías, hasta ahí todo iba bien. Y empezó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor, etcétera, etcétera. Todo, hasta ahí todo bien, porque estaba leyendo. Era la letra, estaba leyendo. Pero ahora viene el problema, porque dice que cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Ay, eso ya no. Como que tú eres el Mesías, como que tú eres el ungido, como que tú tienes el Espíritu, como que tú... No. Dice que lo cogieron, quisieron apedrearlo, pero no era su momento. El Señor puso ángeles, el Padre puso ángeles alrededor y no pudieron hacerle nada. ¿Amén? O sea que mientras estamos en lo que es el tema de palabra, no pasa nada, pero cuando el Espíritu viene a traer revelación y viene a traer gloria a través de su palabra, empiezan los problemas, porque el mismo diablo empieza a pegar fuerte. El mismo diablo, porque el diablo no le teme a la palabra, el diablo le teme al espíritu de la palabra. Amén. El diablo no le teme a la palabra. Los testigos de Jehová tienen palabra, los mormones tienen palabra, muchas religiones tienen palabra, incluso de la Biblia se la saben. Pero cuando el Espíritu de verdad empieza a transformar, a cambiar a una persona, entonces cuando hay movimiento de aguas. ¿Amén? Cuando las aguas se mueven, cuando la gente empieza a entrar en el río de Dios, cuando la gente empieza a ser bautizada por el Espíritu Santo, cuando viene el poder de lo alto, cuando viene la gloria de Dios, cuando la gente empieza a manifestar el poder del Espíritu y del reino, es cuando viene cosa que luego se levanta, como se levantaron el fariseo en aquella época, la gente farisea, ¿verdad? Bueno, nosotros somos los que tenemos la necesidad y somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Dios con humildad y con arrepentimiento. Amén. Tú tienes que decirle, Señor, yo te necesito. Hay que clamar, hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero el que no tiene de ganas, el que no tiene deseo, pues hay que dejarlo, porque Dios no va a hacer nada en esa persona. A ese joven rico que decía que lo cumplía todo, llegó un momento que Jesús tuvo que decirle, sí, tú parece que lo cumples todo, pero te falta una cosa.
te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ay, eso ya no. Eso ya no. ¿Ves? Siempre parece que nos falta algo. Pero Jesús no fue detrás del joven rico a decirle, venga, vente, venga, vamos a hacer un trato, venga, vamos a hacer un trato. No lo vendas todo, vende la mitad solamente, vende un poquito. No, estaba probándolo realmente, ¿verdad? Y no fue detrás del joven rico. ¿Qué quiero decirte con eso? Que Dios no va a ir detrás tuyo, ni va a ir detrás del mío. Dios, si nosotros no tenemos hambre, si nosotros no tenemos deseos, Dios no esperes que vaya detrás tuyo, no va a ir detrás tuyo, somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios y somos nosotros los que tenemos que doblegarnos y rendirnos delante de Dios. ¿Lo entendemos, no? Amén. O sea que hay mucha gente que no renuncia a su forma, a su manera de hacer y de pensar, pero esta gente se quedan fuera del plan de Dios, se quedan fuera del plan de Dios. En el arca de Noé muchos se quedaron fuera del plan de Dios, se quedaron fuera. 120 años Noé construyendo el arca, pero era locura para ellos. Y en la época de Jesús también muchos no lo aceptaron, o sea que, bueno, vemos que quien se acerca con humildad al Señor, ¿verdad? Dice, el que a mí viene, ¿lo sabéis? Yo no lo echo fuera. El que a mí viene, pero Jesús no va a ir detrás tuyo, a no ser que vea en tu corazón un deseo, un anhelo, que estés en oscuridad, que estés en religión, que estés en tiniebla y tú estés buscando la verdad, porque dice que todo aquel que busca la verdad la halla. Amén. Hay gente que desde la religión busca a Dios, que desde su ignorancia está buscando la verdad, y a esa gente al final Dios se le revela a esas personas porque ve hambre dentro de la persona, ve hambre en el corazón de la persona. Amén. O sea que por eso es bueno que nosotros traigamos esas semillas a los niños, a las personas, porque al final esa semilla da fruto y empieza a traer hambre a las vidas. O sea que, fíjate que Dios es un especialista en dar vida a lo que está muerto. Dios es un especialista. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Trajo luz. Estábamos en oscuridad, nos abrió los ojos, empecemos a entender, empecemos a comprender, empecemos a ver la gloria de Dios. Eso se le llama vivir para el Señor, porque estábamos muertos. Romanos 4:17 dice, muy rápido porque los viernes tenemos poco tiempo. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Él le da vida a lo que está muerto. Él le da vida. En el reino de Dios no hay muerte, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Ahí no hay muerte. Hay un mundo paralelo. Porque si dice el Señor, hágase en la tierra como se hace en el cielo, quiere decir que hay un paralelismo, hay un mundo espiritual y hay un mundo terrenal y hay un paralelismo donde en el cielo se muestra la perfección y ahora Dios dice, ahora quiero que esa perfección empiece a descender a la tierra, empiece a hacerse aquí. Por eso, en la medida que tenemos revelación del cielo, nuestras vidas irán cambiando. Quiero que lo entendamos. Si no hay revelación de cómo se hace en el cielo, no puede haber cambio en nuestra vida. Porque nosotros tomamos del cielo, tomamos de arriba, nuestra imagen es de arriba y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero ¿quién está sentado en los lugares celestiales? ¿Tu cuerpo o tu espíritu? Tu espíritu se pasea. Tu espíritu entra en esa atmósfera espiritual que no entendemos, que no comprendemos, y te paseas por en medio de esos lugares donde hay fuego, donde hay ángeles, donde hay querubines, donde hay serafines, donde hay seres invisibles a nuestros ojos físicos, pero que son visibles en nuestro entendimiento espiritual. Y tenemos que aprender a desarrollarnos en el espíritu y crecer en el espíritu.
Amén. O sea que a lo que tú le llamas muerto, Dios lo ve vivo. En el reino de Dios y en el reino del Espíritu Santo, no hay nada muerto allá arriba. ¿Sabe lo que hace el diablo? El diablo apaga, oscurece y te quita la bendición. Apaga, oscurece y te quita la bendición. Te hace sentir viejo, te menosprecia, te hace sentir cansado, te quiere convencerte de que no es posible, que no puede ser. Te quita los sueños. El diablo viene a robar, a matar, a destruir, viene a quitarte los sueños. Viene a que tú te sientas ya abatido, derrotado, y llegas a un momento en que muchas personas se rinden, ya no luchan, ya sus sueños han muerto, su fe se ha quedado estancada. Entonces tienes que aprender a escuchar a Dios, que te dice: todo es posible para el que cree, todo es posible. Empiezas a creer en Dios, empiezas a creer en Dios, porque la palabra del reino es diferente a la palabra terrenal. Y muchos viven en el sistema terrenal. Y en el sistema terrenal es: no puedo, estoy cansado. Hay excusas siempre, porque la carne y el espíritu contienden entre ellos para que tú no hagas la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que aprender a escuchar más al espíritu que a tu carne. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Fíjate lo que hace el ladrón, Habla del diablo, del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida. Porque la vida no está en la carne, la vida está en el espíritu. Amén. Entonces, cuando el espíritu vivifica nuestro interior, recibimos una vida plena. Entonces tenemos que aprender a que este cuerpo sea vivificado, sea alumbrado. ¿Amén? Cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, no somos vivificados ni somos alumbrados. Pero tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios, en la santidad de Dios, en el proyecto de Dios, en los cauces divinos de Dios, porque si no, entonces estaremos apagando la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, pero nos bendice a su manera. ¿Amén? No nos bendice a nuestra manera, nos bendice a su manera. Entonces tenemos que acudir a lo que se está desarrollando en el cielo. Hágase en el cielo o hágase en la tierra como se hace en el cielo. Dice Mateo 26:41, para que veamos esto, lo vamos a ver más claro con este versículo. Mateo 26:41 dice: el Espíritu siempre, repite conmigo, siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto para hacer, para buscar la voluntad de Dios. Pero la carne, ¿cómo es? Débil. La carne es débil. La carne está cansada, la carne tiene calor, la carne quiere muchas cosas porque está viciada, se desarrolla en vicio. Entonces la carne no quiere, pero tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, porque entonces vivificamos y le decimos a nuestra carne: cállate, en el nombre de Jesús, cállate. Amén. Porque es el Espíritu el que le da vida a la carne. No es la carne la que manda sobre el Espíritu, es el Espíritu el que tiene que mandar sobre nuestra carne. Mateo 26:41, aquí lo dice claro. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque cuando no velamos y no oramos, estamos débiles y el enemigo nos maneja como él quiere, nos hace desviar como él quiere. Al final somos un yo-yo en sus manos. O sea que dice: para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, siempre la carne es débil. Si tú quieres estar fuerte en el espíritu, pues tendrás que orar, tendrás que buscar a Dios. Tendrás que decirle a tu carne: no, no, no y no. Y eso, claro, eso es una disciplina. Fijaros, de los dones espirituales que encontramos en el Antiguo Testamento, están todos los dones. Tenemos los dones de sanidad, de discernimiento,
tenemos muchos dones. El único don que fue agregado en el Nuevo Testamento es el don de lenguas. Es el don de lenguas y el don de interpretación de lengua, que no estaban en el Antiguo Testamento. Pero ese nuevo don que Dios ha dado es el principio para que los demás se desarrollen. Cuando nosotros no desarrollamos el don de lenguas, no podemos desarrollar los otros dones. Por eso es tan importante el don de lenguas. El don de lenguas es importantísimo. Por eso el Señor dice, los que creen en mí, hablando en Marcos 16, los que creen en mí hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, orarán por los enfermos, sanarán, etcétera, etcétera. Vemos que es un don que ya Jesús lo registra en el Nuevo Testamento, y luego vemos el poder del Espíritu Santo como cae y empieza a hablar en lenguas. Amén. Cuando Felipe llega a Samaria, un diácono, que Dios empieza a manifestarse a través de él con sanidades y con liberación de demonios, y empieza a haber una gloria tremenda en esa ciudad. Dice que luego, una vez que eso había acontecido, habían sido salvos porque habían recibido a Jesús, pero ahora dice, vamos a traer a Pedro para que les imponga las manos y reciban esa llenura del Espíritu Santo. O sea que era necesario. Vemos que aquí hay, primero, se recibe la salvación, pero luego viene una llenura del Espíritu Santo, viene un poder del Espíritu Santo sobre los creyentes. Amén. O sea que tenemos que diferenciar estas cosas. Muy bien. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, pensar en el Espíritu, porque la carne está limitada, pero el Espíritu es libre. Amén. Tu carne está limitada, tu carne solamente puede estar aquí, tu carne no puede estar en otro sitio. Pero tú en el Espíritu, tú puedes moverte en el Espíritu. Tú te puedes mover en el Espíritu. Cuando tú estás orando por alguien, tú te metes en el Espíritu. Tú estás orando por alguien en particular y te metes e intercedes por esa persona. Es como si estuvieras al lado de esa persona. Es como si te metieras al lado del hospital y estuvieras poniéndole las manos a esa persona. Estuvieras intercediendo por esa persona. En el Espíritu te puedes mover en tu interior. Pero hay que aprender que el Espíritu no tiene limitación, la carne tiene limitaciones, el Espíritu no tiene limitaciones. Y cuando desarrollamos poder en el Espíritu Santo es cuando empieza a venir una revelación poderosa sobre nuestras vidas. Por eso no nos conformemos simplemente a lo que es la parte física, la parte carnal. Crezcamos en el Espíritu, llenémonos del Espíritu Santo, busquemos al Espíritu Santo, andemos en el Espíritu, amén. Dejemos que vengan ciclos nuevos en nuestras vidas, no nos conformemos siempre con lo mismo, que Dios siga trayendo renovación, que renueve, que vaya renovando nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Romanos 12, amén. O sea que Dios no te va a obligar, pero tú tienes que aprender a buscar al Señor. O sea que Dios no te obliga, Él te muestra el camino y te invita a seguirle. Amén. Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. ¿Qué es lo que hace el Señor con nuestra vida? Nos pone los semáforos en rojo, nos dice por ahí no. Nos pone por ahí no. A veces hay señales por ahí no. Hay peligro, ¿verdad? Entonces Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y la prudencia es muy importante para no caer y no tropezar. Amén. O sea que hay gente que quiere seguir al Señor, hay gente que quiere seguir, pero muchas veces le ponemos condiciones al Señor, y al Señor no se le pueden poner condiciones. Porque cuando el Señor llamaba a alguien y le decía sígueme, había gente que le decía, déjame que primero he comprado 2 yuntas de bueyes, déjame que entierre a mi padre, déjame que haga aquello, déjame que haga lo otro, déjame... Y el Señor te decía, no, yo soy más importante que todo eso. Entonces, cuando Dios nos llama, tenemos que aprender a seguirle sin condiciones, porque le ponemos muchas condiciones al Señor. Y el Señor dice, no, sin condiciones, sígueme. Pero hay que escuchar al Señor. Hay que tener esa revelación. ¿Por qué no crecemos? Porque no dedicamos tiempo al Señor.
Amén. No dedicamos tiempo, hay que dedicarle mucho más tiempo al Señor. Y a la medida que vayamos dándole lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios irá revelándose más y más en nosotros e irá fortaleciéndonos, porque la fuerza no viene por dormir más. Lo digo claramente, la fuerza no viene por dormir más, la fuerza viene por estar más en la presencia del Señor. Ahí viene la fuerza. Dice que los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, serán renovados. Dice que volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. O sea que estarán fortalecidos en el Señor porque están esperando, buscan la presencia del Señor. Pero cuando nosotros nos olvidamos del Señor, nuestra carne envejece. En la medida que tú buscas a Dios, tu carne se renueva, tu vida espiritual se renueva, tu interior se renueva. Pero cuando no buscamos a Dios, empezamos a declinar en nuestra carne. Porque lo que vivifica y lo que le da fuerzas a nuestra carne es el Espíritu. En la medida que busquemos al Espíritu y busquemos a Dios, seremos fortalecidos en el Señor. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y os espero el domingo, que hay más. Bendiciones.